Ujú. Buenos días, compañeras, buenos días, tutor. El día de hoy vamos a exponer sobre el desarrollo de la fase 2 sobre regulación emocional y cognición social. Vamos a darles un breve conocimiento sobre unas preguntas orientadoras sobre el tema de regulación emocional. Para iniciar hablando sobre esto, tenemos que primero que todo definir qué son las emociones y cuál es su función para el desarrollo del ser humano. Las emociones son respuestas a estímulos significativos externos e internos que vienen de los diferentes cambios de adaptación a nuestro entorno social y natural. En estos procesos, en estas emociones existen los procesos mentales, donde están estructurados el sistema nervioso, la parte anatómica del cerebro. Los estímulos son los que permiten también que hayan esas emociones por medio de los sentidos. También otra parte que encontramos articulada son los sentimientos. Las emociones y los sentimientos son dos acciones diferentes, dos comportamientos muy diferentes. Los sentimientos son las manifestaciones que están llenas de información integrada, son síntesis de datos, son experiencias del pasado, deseos, proyectos y valores de la realidad. Para que hayan emociones y sentimientos también hay unos factores biopsicosociales que pueden estar en forma positiva o negativa o inciden. Los factores biopsicosociales pueden incidir de forma negativa en el adulto mayor, causando depresión, estrés y ansiedad, pero también pueden ayudar a llevar un envejecimiento satisfactorio cuando hacemos factores psicosociales como una red de apoyo social, una red familiar, cuando hay un acompañamiento en sus actividades diarias, todo lo del entorno social hace que se haya un mejor envejecimiento. También encontramos otro factor biopsicosocial en el formo de la calidad de vida cuando una persona se enfrenta a una enfermedad, es decir, la interacción que hay entre el tipo de enfermedad y la evolución del paciente. Cuando una persona tiene una razón, un sentido de vivir, que es una razón universal, le da sentido a la vida, le da una motivación. Cuando una persona pierde ese sentido de vivir, es una persona que se siente vacía, es una persona que se siente en desespero. Entonces también el entorno social, como vemos, es un factor biopsicosocial muy importante para que actúe de forma positiva y le fortalezca. Dentro de las emociones, los sentimientos y los factores biopsicosociales, todo esto se ayuda por medio de unas bases fisiológicas cerebrales que están relacionadas con la emoción del ser humano. En las bases fisiológicas encontramos el sistema límbico, que es muy importante para esto. El sistema límbico se divide en dos estructuras, que es el hipocampo y la amígdala, que son las encargadas del aprendizaje y del recuerdo, dentro del cual nos ayuda para así vivir el presente. Otras estructuras que encontramos cerebrales que nos ayudan es el neocortés, que es el que recubre la superficie de la capa o el manto replegado. Las emociones ocupan una parte cerebral a nivel cortical inferior. También encontramos otras estructuras que vienen evolucionando y mediante estudios se han dado cuenta que lo que es la amígdala y el neocortés ayudan mucho en las emociones. Otras estructuras que encontramos relevantes son para la cognición moral, son la circunvolución frontal, la corteza del cíngulo, la corteza retroespinal, el surco temporal superior, el lóbulo frontal y el parietal inferior. Estos están relacionados con la parte del movimiento, la parte del procesamiento de las expresiones faciales. Como sabemos, cuando tenemos emociones, no solamente los sentidos, sino la parte facial ayuda a que veamos mucho las emociones. Sabemos si una persona está triste, si está alegre, si está pensativa, dentro de las partes estructurales cerebrales. Todo esto para que sabemos si está triste, si está contenta. Teóricamente ahora existe la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad que nos percibe, que tenemos para percibir, asimilar, comprender y regular nuestras emociones, la forma de pensar, de comportarnos y con los demás. Para que haya una inteligencia emocional debemos tener muy claro, primero que todo,
entender nuestras emociones, que esto conlleva a la identificación de nuestras emociones y la de unas otras personas, la capacidad de entender y expresar nuestras emociones correctamente. Otro es manejar nuestras emociones, es determinar la forma que nos enfrentamos a los problemas, de tener conocimientos asertivos, de saber manejar nuestras emociones ante los problemas. Otra es la motivación. La motivación es la manera de persistir, de entender las relaciones existentes entre las mismas emociones y las diferentes, es decir, cuando tenemos de pronto obstáculos, cuando estamos de pronto tristes, cuando haya una depresión, es la motivación de no quedarnos ahí, sino seguir persistiendo. La comprensión de las emociones. Debemos comprender las emociones complejas, de pronto aquellas que nos hacen salir de nuestros impulsos, es comprenderlas. La empatía. La empatía es la de reconocer las emociones con nosotros, es saber esa articulación de nosotros y las emociones de los demás, no solamente podemos entendernos nosotros. Y por último, administrar nuestras relaciones con los demás, que es la regulación de las emociones, promoviendo el crecimiento emocional, intelectual, interno, como con el entorno social. Para evitar una inteligencia emocional negativa, debemos evitar el estrés, la ansiedad, la ira y todos aquellos factores que nos lleven a un descontrol de impulsos. Debemos hacer unos factores que ayudan y que recomiendan hacer ejercicio, una dieta saludable, controlar el estrés, salir de la vida rutinaria, hacer cosas que nos deseen. Todo eso activa de manera estructural el cerebro y todas sus estructuras para que tengamos una mejor inteligencia emocional y regulación emocional. A continuación, mi compañera Brenda nos va a retroalimentar un poco más sobre el tema. Bueno, comenzaré hablándoles acerca de la neurociencia social y qué aporte brinda la psicología. La neurociencia social puede definirse como un sentido amplio, como la exploración de bases neurológicas y de los procesos tradicionalmente estudiados por psicología. Utiliza simultáneamente los niveles cerebrales y corporales para entender cómo pensamos, cómo sentimos, actuamos, concentrándose cómo nos relacionamos y pensamos acerca de otras personas. Comprende la base de los procesos psicológicos que subyacen tras la conducta social, dado que estos procesos psicológicos no son observables. La neurociencia social pretende comprender las relaciones e influencias recíprocas entre los factores biológicos y sociales, utilizando para el estudio de estas relaciones métodos psicosociales y biológicos. También les hablaré acerca de qué entendemos por cognición social y cómo nos ayuda a comprender el comportamiento. La cognición social se centra en los estudios de los procesos psicológicos que permiten a la persona hacer inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos y sentimientos de otra persona. De acuerdo con Bandura, en la teoría cognitivo-social, los individuos poseen un autosistema que les permite medir el control sobre sus pensamientos y sentimientos, motivaciones y acciones. Este autosistema provee de mecanismos referenciales y de un set de sus funciones para percibir, regular y evaluar comportamientos, con resultados dados en un interjuego entre el sistema y la fuente de influencia del medio ambiente. Es decir, referimos a nuestros pensamientos acerca de las relaciones sociales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Esta información se va guardando en nuestro cerebro sobre las experiencias. La interpretación de esta información la determinará nuestra conducta futura a nivel social. También les hablaré que la percepción social es el establecimiento de las relaciones humanas. Percibir los rostros de los semejantes juega un papel imprescindible en la comunicación social. Esta va de la mano de la psicología de la percepción. Las estructuras cerebrales implicadas en este proceso está mediado por el sistema natural distribuido que incluye las neuronas en las regiones cerebrales, como las regiones de la selección de caras existentes en la corteza visual, extraestriada y otras áreas relacionadas con funciones como la comprensión de comportamiento de los demás y el conocimiento de otros. La amígdala, una parte del sistema límbico cuyo papel básico es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales, juega un papel muy importante en el rol de la trascendencia por una función como moduladora de la atención social a través de la corteza visual y somatosensorial. Les socializaría acerca de la inferencia social, que es el proceso de deducción donde se busca ir más allá de la información obtenida. Desde la parte de la psicología social,
La inferencia actúa a la hora de emitir juicio, hace valores sobre otras personas, las experiencias y nosotros mismos, por medio de atajos mentales y por los que nos condiciona. La inferencia social es un proceso en el que va más allá de la información disponible, permitiéndonos llegar a conclusiones acerca de unos datos que están completamente contenidos en un dato de un mismo carácter. Les hablaré acerca de en qué consiste la teoría de la mente, la cual estudia los procesos de razonamiento sobre los estados mentales y entre otros. El concepto de la teoría de la mente se refiere a la habilidad para comprender, predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Las estructuras cerebrales implicadas en este proceso son la parte de la corteza prefrontal, la dorsomedial. Son fundamentales para intuir los estados mentales de las otras personas, así como la corteza cingulada posterior, los polos temporales frontales y dos surcos temporales y los dos surcos superiores. A continuación les dejaré con la compañera Angélica, que seguirá hablando acerca de este tema. Gracias, Brenda. Bueno, yo voy a empezar por definirles la empatía y la importancia que tiene esta en la conducta humana y en el análisis de los resultados cuando el sujeto actúa. Entonces, la empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional que se pone de manifiesto a la hora de comunicarnos y relacionarnos con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos ponemos, por decirlo así, en una frase más, digamos, común, y es ponernos en los zapatos del otro. Es decir, entender esos sentimientos, esas emociones y las situaciones por la cual la otra persona está presentando o realizando ciertas situaciones que lo acomplejan o que lo ponen en situaciones difíciles. La empatía es una variable fundamental en el estudio de la conducta humana y sus análisis resultan de un enorme interés tanto en el ámbito psicopatológico como en el estudio de la conducta prosocial. El componente afectivo de la empatía es un sentimiento vicario o compartido. Frente a la experiencia emocional de otra persona, otro puede llevar a llevar sentimientos de conductas tanto positivas como negativas. Las positivas van referentes a la compasión y al altruismo o al entendimiento de la situación del otro. Y las experiencias negativas pueden ser la angustia, la aversión o incluso la ira. La ejecución exitosa de estas distintas capacidades y funciones implicadas en el fenómeno de la empatía dependen de una red neural ampliada a la que están implicadas distintas áreas cerebrales, en las cuales se procesarían distintos tipos de información. La empatía se implementaría prefrontal medial, aunque también en otras áreas como el lóbulo temporal, el surco temporal superior, el lóbulo parietal inferior y las estructuras límbicas. También les voy a hablar sobre qué es la categorización y los juicios sociales. Entonces, empecemos por la categorización social. Es el proceso que permite clasificar a las personas en grupos en función de las características que tienen en común, es decir, su sexo, su edad, su nacionalidad, su cultura. La asignación de los demás a determinados grupos o categorías de una manera de hacer más sencilla la percepción de la realidad social. Juicio social predice que el éxito de un mensaje depende de la relación existente entre el dicho mensaje y las creencias del receptor. La persona considera que el emisor tiene una opinión más externa o extrema de la realidad sobre la realidad del otro. Esto ayuda a comprender el comportamiento social de forma que la categorización es un proceso cuya finalidad es hacer más sencillo el proceso de la información y reducir la cantidad misma, asumiendo que esta simplificación de la realidad conduce a una deformación de la misma. Esto es una consecuencia de las limitaciones del cerebro humano y por tanto conduce inevitablemente a distorsiones y errores en los juicios de la parte cognitiva funcional y a la teoría del juicio social. Establece que básicamente aceptamos los mensajes asimilados y rechazamos los mensajes contrastados. También les voy a comentar sobre qué es la confianza interpersonal.
La confianza interpersonal es un componente central del capital social y variable clave de la cultura política. Al determinar en una gran medida la capacidad de los individuos y grupos de la comunicación para cooperar en la solución de los problemas colectivos, parece tener una influencia significativa en el funcionamiento de la política, en el desarrollo económico y en muchas de las áreas de la vida social. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas siempre necesitamos confiar en el otro. De alguna u otra manera tenemos relaciones afectivas, laborales y comerciales, e incluso en la dinámica de la sociedad contemporánea requerimos confiar en extraños. Es decir, que de una u otra manera tenemos que poner nuestro punto de confianza en el otro para poder llevar a cabo o tener un efecto de ayuda y de progreso mutuo. Las estructuras cerebrales que estaríamos implicadas acá en esta parte son la corteza cingulada anterior, que juega un rol específico en la generación de emociones sociales, como es la empatía, la confianza, la culpabilidad, el bochorno o sentido del humor. Y en el lóbulo ínsulo-frontal, que estaría monitoreada por la reacción de las corazonadas, que surgen en la intención de la red social. Hablemos también de percepción de justicia. ¿Cómo afecta las interacciones sociales esta? Entonces, la percepción de justicia nos dice que es un término muy difícil de definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un significado objetivo ornamentado por el público y la sociedad. Es un significado subjetivo, es una virtud personal que rige las relaciones entre personas. En este sentido, se asocia a la actitud del humano y de la vida moral recta, llamando, digamos, lo que uno hace bueno o lo malo que pueden llegar a ser. Entonces, digamos que es una definición muy propia y muy autónoma. También nos dice que para Aristóteles, y hablemos de este filósofo, la justicia es una virtud que engloba todas las demás virtudes éticas, al definir el derecho como el arte de lo bueno y lo justo, y establece que la justicia es vivir de forma honrosa y acreditada, no perjudicar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Podemos referirnos a la justicia como el valor, principio moral de cada persona que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde. Hablemos también de cooperación y de las conductas de ayuda. La cooperación es la que incluye dos o más personas que trabajan conjuntamente hacia una meta común de beneficios y hacia una ayuda específica que nos ayuda a buscar el bienestar de todos. Las relaciones intergrupales. ¿Qué son las relaciones intergrupales? Se ocupan de los procesos psicológicos a la base de fenómenos como los estereotipos, el prejuicio y la discriminación. La investigación en el área produjo una amplia gama de modelos explicativos, algunos de ellos ponen en atención como lo motivacional, mientras otros se ocupan de los mecanismos cognitivos, es decir, de la mente y sus procesos. En la actualidad la investigación integra explicaciones cognitivas, motivacionales y diferentes niveles de análisis. Los estereotipos, por el contrario, son comúnmente definidos como las creencias consexuales, sobre los atributos, es decir, las características de la personalidad, las conductas, los valores. Y en un grupo social podemos hablar de ya como los prejuicios, como sus actitudes y sus creencias cognitivas. Expresar el afecto negativo o presentar conductas discriminatorias o hostiles hacia un miembro de un grupo o de pertenencia a un grupo nos hace obtener esos prejuicios, ¿sí? Es decir, cuando juzgamos al otro sin tener en cuenta sus puntos de vista. Lo que hablábamos inicialmente, que hacía referencia a la empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás. Realmente, identificamos tres aspectos emocionales en la cognición social, los cuales menciono a continuación. El primero es el efecto afectivo, el segundo se considera que la depresión y el estrés son implicaciones, y el tercero el papel de la inteligencia emocional. Entonces veamos el primero. El estado afectivo es una persona como la parte emocional, es un reactivo para producir diferentes afecciones en el cuerpo humano. En este caso podemos señalar que la enfermedad cardiovascular es un ejemplo de cómo una persona puede manifestar una enfermedad cardíaca por su estado del ánimo. La segunda, se considera que la depresión y el estrés son implicaciones emocionales principales de las causas de la afección del corazón y el cuerpo en general con consideraciones emocionales.
Y el tercero, que es el papel de la inteligencia emocional, y digo que es uno de los más importantes, porque esta principalmente juega un papel vital en el momento de tomar decisiones o a realizar acciones. Es de vital importancia ya que encierra una parte importante de la emocionalidad del ser humano y desagradablemente puede causar el daño en el sistema cardiovascular a través de las alteraciones fisiológicas. Esto generalmente cuando tenemos angustia, cuando tenemos, digamos, ataques de ira o peleas con el otro o estrés. Finalmente, esta fue nuestro video, de acuerdo a las preguntas de todas nuestras compañeras sobre regulación emocional. Espero que les haya gustado. Este fue lo que nosotros logramos compartir en el grupo colaborativo de acuerdo al trabajo que se realizó.